Fatality. ¿Alguna vez te has preguntado el número de videojuegos que se han creado a hoy día? Bueno, 4chan sí, y está haciendo un listado que ya va por los 100.000 y subiendo. Pero este no es el tema. En este video me enfocaré en aquellos videojuegos que nunca supiste que existieron, o que tus padres jamás te hubieran dejado jugar. Porque sí, son muy raros. Algunos son como engendros de la mismísima Deep Web. Tienen gore, cosas psicodélicas e historias muy interesantes detrás de ellos. Estos son los juegos más bizarros creados del mundo. Número 8. Sluggish Moors ad Infinitum. Su desarrollador, Jack Espinosa, lo define como una especie de álbum sonoro dentro de un videojuego, y a mi criterio es una definición muy justa. El juego es una pieza de arte espeluznante que sumerge tus sentidos completamente dentro de un mundo caótico. Un video musical surrealista e interactivo, todo al estilo de computadoras de los 90s. El gameplay es simple, ir pasando los escenarios recolectando las monedas que se encuentran en este. Pero es que lo sorprendente del juego es la ambientación. Y créeme, no lo vas a querer jugar en estados alterados de conciencia, aunque creo que está hecho para eso. El juego fue publicado en el 2013 por un precio de 3 libras esterlinas. Y a día de hoy lo podemos descargar de forma gratuita. Número 7. Paranoia Escape. Básicamente, es el resultado de poner a un especialista de efectos especiales de terror a hacer un videojuego. Yoji Tani, quien había trabajado en Pesadilla en Calle Elm número 4, Depredador y entre otras películas de este género, ha creado esta monstruosidad, pero a la vez interesante juego. Paranoia Escape es un juego de pinball, pero pinball en primera persona. Sí, es una gran locura pensarlo. El área de juego está vista desde atrás de las aletas, en lugar que desde arriba. Y además de esto es que te puedes mover libremente por él, como si fuera un mapa terrorífico, mientras que la bola se mantiene rodando alrededor del mapa, dando una sensación de no saber qué es lo que viene. Pero es que al jugar sus 9 niveles, te das cuenta que cada uno de ellos está diseñado con un objetivo específico, además de la puntuación. Y pues esto es Paranoia Escape, se puede terminar en media hora y creo que realmente vale la pena. Número 6. Words.com. Este es un juego al estilo Second Life, en el que creas un personaje y puedes interactuar con el mundo virtual y las personas que se conectan a este, como si fuera un Sims Online. Claro, con un sinfín de limitantes que existían para su tiempo. Este fue muy popular en el año 1994, pero conforme la internet se fue expandiendo y videojuegos de mayor calidad fueron surgiendo, este mundo virtual se fue quedando desértico, y a pesar de todo sus creadores nunca desconectaron los servidores, cosa que los usuarios de la Deep Web notaron y aprovecharon. Words.com ahora es una compilación de mundos muy bizarros, explorables y online. Pues a mí me dio curiosidad y entré, pero no encontré nada. El sistema realmente es muy antiguo, pero creo que con algo de tiempo es posible encontrar joyas ocultas en este mundo. Por si les interesa, les dejo el link en la descripción. Pesa como unos 10 megas. Y te invito a que me digas en la caja de comentarios si encontraste algo. Número 5. Set Satan. Set Satan es un videojuego creado con el engine Terror. El responsable de su descubrimiento es el youtuber Jamie, propietario del canal Obscure Horror Corner, el que comenzó a subir gameplays de este juego. El nombre Set Satan hace referencia al mensaje subliminal encontrado en la canción Stairways to Hell de Led Zeppelin, cuando la escuchas al revés.
Este contó que un usuario le pasó el link de un juego llamado Say Satan en la Deep Web, en un sitio en donde los archivos se suben anónimamente. La única información del autor es que firmó en el juego con las letras ZK. Y bueno, la mecánica del juego es ir caminando por un pasillo oscuro, mientras que de fondo aparecen audios distorsionados sobre entrevistas hechas a asesinos como la de Charles Manson. Número 4. Yume Nikki 3D. Este realmente es un fangame, es decir, un juego hecho por fans del videojuego original de aventura surrealista Yume Nikki. La historia es un spin-off del original. Esta va de una niña que se niega a salir de su cuarto y que debe recurrir al mundo de los sueños para escapar de su realidad. Aunque en este caso es al mundo de las pesadillas. Realmente el entorno gráfico está muy bien elaborado, con unas hermosas gráficas pixeladas y desde una perspectiva 3D. Mi nombre no es importante. Número 3. Hatred. Lo que importa es lo que voy a hacer. Yo odio este mundo y a los parásitos humanos que se alimentan de él. Mi vida entera ha sido solo una completa mierda. Además, siempre quise morir de una manera violenta. Esta es mi venganza y no hay ninguna vida que valga la pena salvar. Arrastraré al infierno tantos como pueda. Es hora de matar. Y también es hora de que yo muera. Este es un videojuego lanzado en el 2015 para Windows. Fue desarrollado por Destructive Creations en Polonia. Estos dicen que buscan ser la contraposición a esos juegos que intentan ser educativos, políticamente correctos y coloridos, y que buscan ser arte en vez de simple entretenimiento. Hatred es un videojuego de disparos en tercera persona con perspectiva isométrica. Y bueno, en la historia te conviertes en un asesino psicópata que odia a la humanidad y que está decidido a iniciar lo que él mismo llama la cruzada genocida, matando a policías y civiles inocentes. Este juego recibió una calificación AO o Adults Only con extrema violencia por la ESRB, lo que le impide ser distribuido en Estados Unidos, así como cualquiera de las 3 principales consolas del mercado, siendo el tercer videojuego que recibe una calificación AO de extrema violencia, detrás de Manhunt 2 y el cancelado Thrill Kill. Número 2. Harvester. Esta es una aventura gráfica, lanzada en el año 1996 y relanzada en Steam en el 2014, considerándose un juego de culto por los fieles seguidores que tiene. Y bueno, realmente este juego simplemente ataca nuestros principios morales, y es que se le ingenia demasiado bien para generarnos lo que él quiere, repugnar al jugador. Y lo hermoso de este juego es que no necesita toneladas de gore o contenido sexual para generarlo. Lo hace a través de un guión muy bien elaborado y sus alocados personajes. Aunque siempre hay una que otra escena loca, como por ejemplo los niños que se comen a su madre, la que fue censurada en varios países. En cuanto a la historia, prefiero no comentar mucho, ya que por ser una novela gráfica, ese es el mayor disfrute. Solo te comento que está ambientada en un pueblo llamado Harvest en el año 1953, y el protagonista es un chico de unos 20 años de edad llamado Steve. Número 1. Greso 2. Este es uno de los juegos más sangrientos, blasfemos, paródicos, racistas e interesantes, que en creces se gana el puesto número 1 en este top. Greso 2 es un juego italiano desarrollado por Nicola Piro, un miembro de una banda de metal rock llamada Cara Show en el año 2012. Inclinándose en los gráficos de 32 bits de la época de los 80s y 90s, en Greso 2 nos sumergimos en un personaje sin nombre, pero con una personalidad demasiado sarcástica, blasfema y psicótica. Y bueno, su historia es muy simple: matar, matar y matar.
Greso 2 es conocido como el juego más ofensivo del mundo y se encuentra en el listado de los juegos prohibidos de streamers de Twitch. Grazie Gesù, grazie che mi hai dato la forza e l'energia! Así que ya sabes, si quieres jugar alguna de estas joyas raras, en la descripción del video están los links a las páginas de estos. Te invito a que me digas en la caja de comentarios cuál te ha parecido el más loco. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado el video y te invito a que te suscribas al canal del Pato y actives la campanita de notificaciones. Nos vemos, gente.